Ahora sí vamos a saludar a la doctora Viviana Parra. Ella es graduada en Medicina General de la Universidad del Valle, Medicina Interna y Reumatología de la Universidad de La Sabana, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de la Universidad Javeriana. Además, tiene formación en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Clínic de Barcelona, España, y actualmente es la coordinadora del Servicio de Gastroenterología y el Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Internacional de Colombia, y por eso la tenemos hoy para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, que es su tema de expertise. Doctora Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues doctora, yo quiero que hablemos un poquito de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque uno lo primero que piensa es, ay, es que me salió barriga después de comer. ¿Esto es una enfermedad inflamatoria? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que tiene tratamiento y que es secundaria a que nuestras defensas se equivocan y comienzan a atacar a nuestro tracto digestivo. ¿Sí? Entonces pueden ser de dos tipos, la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es que de todo el colon, la afectación de todo el intestino grueso, y la enfermedad de Crohn sí puede ser un compromiso desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso también. Entonces es muy distinto a enfermedades funcionales intestinales. Cuando uno tiene síntomas como lo que tú me dices, que me caen mal las comidas, que me distiendo, hay que hacer un muy buen interrogatorio al paciente, y si hay signos de alarma, como por ejemplo diarrea crónica por más de 4 semanas, que le duele el estómago de una manera desproporcionada asociado a esta diarrea o a presencia de sangrado en la deposición, o que está perdiendo peso, o que tiene anemia en los estudios que le han hecho de sangre o exámenes con inflamación, uno ya comienza a pensar que eso podría ser una enfermedad inflamatoria, y entonces uno hace por eso unos estudios más avanzados endoscópicos e imagenológicos para poder descartarla. Doctora, usted habló de dos patologías específicas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿En qué se diferencian estas dos? Bueno, ambas son enfermedades inflamatorias intestinales, se diferencian es por la parte anatómica que afectan. Entonces no es que una sea menos severa que la otra, ambas pueden llegar a ser severas y comprometer mucho la calidad de vida del paciente, pero la colitis ulcerativa solamente afecta el colon, que es el intestino grueso. Entonces ella se caracteriza usualmente por tener diarreas crónicas con sangre, porque todo el colon se ulcera, se inflama, ¿sí? Con dolores abdominales, ¿ya? Pero radica solamente a nivel del colon y usualmente es un compromiso mucoso, ¿sí? En cambio, la enfermedad de Crohn es un compromiso transmural, o sea, afecta muchas más capas del tracto digestivo, no solo la mucosa, sino también la submucosa, y va un compromiso más profundo, y pueden ser compromiso del esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y la región perianal, incluso generando fístulas a nivel de la región perianal, que son como comunicaciones entre el intestino y la piel de la región perianal, o del intestino y en el abdomen, o del intestino y la vagina, o el intestino y la vejiga, ¿sí? También por enfermedad crónica, inflamación crónica puede generar estenosis, o sea que en los intestinos se disminuya la luz del intestino y dar síntomas de dolor de características pseudoobstructivas. Depende de la localización de la enfermedad de Crohn, son los síntomas, porque si los síntomas son en el colon, pueden ser síntomas muy similares a la colitis ulcerativa. Si son solo en el intestino delgado la afectación, va a ser más diarrea y no sangrado, va a ser más pérdida de peso, porque en el intestino delgado es donde absorbemos la mayor cantidad de nutrientes, y si es del tracto digestivo alto, pues van a ser síntomas distintos al compromiso de tracto digestivo bajo. Entonces son dos enfermedades que entran dentro de la clasificación de enfermedad inflamatoria intestinal, pero que tienen un espectro de manifestaciones distintas. Doctora, ¿cómo podemos comer para evitar tener la enfermedad intestinal inflamatoria? Hablemos de la alimentación. Bueno, entonces antes de pensar en evitar es importante tener en cuenta que esto es una enfermedad multifactorial. Entonces esto no es culpa de nadie, no es culpa del paciente ni de su familia, es un conjunto
de factores que se unen para desencadenarla, factores genéticos, factores medioambientales, cigarrillo, factores hormonales, factores infecciosos. Entonces, la dieta, como tú lo mencionas, es fundamental. Ahora se están haciendo muchos estudios en los cuales sugieren que en pacientes que tengan riesgo de generar esta enfermedad, o pues nosotros que somos un país que estamos aumentando la prevalencia de esta patología, la idea es que tengamos una dieta baja en carnes rojas, por ejemplo, idealmente no alimentos ultraprocesados, embutidos, idealmente no azúcares refinados, ¿sí? Mayor consumo de verduras, frutas, evitar los fritos, los apanados, idealmente todo asado, al vapor, evitar todo lo ultraprocesado, sobre todo en la medida en que tengamos dietas muy occidentalizadas, en la medida en que vamos urbanizándonos, esta enfermedad va aumentando su prevalencia. ¿Sí? Entonces las dietas estilo mediterráneo son las más recomendadas en este tipo de pacientes, pero lo más importante, porque es que no es una receta de cocina, que usted le diga no esto, es una dieta saludable, baja en carnes rojas, no ultraprocesados, y más verduras y más frutas, ¿sí? Doctora, ahí está Marcela, que tiene una pregunta para usted. Marcela, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes y para todos. Yo soy operada del colon y retiraron 30 centímetros, pero me persiste una inflamación todo el día del abdomen. ¿A qué se debe? Bueno, es importante saber por qué te quitaron un pedazo del colon, un cáncer o qué fue lo que pasó. No, pues me dio tenía un absceso, entonces lo retiraron. ¿Pero era por enfermedad de Crohn? No. Ok, bueno, es importante tener en cuenta que hay muchos diagnósticos diferenciales con esta sintomatología, ¿no? Uno puede llegar a tener síndrome de intestino irritable con predominios diarreas, con predominios estreñimientos, uno puede tener sobrecrecimientos bacterianos, uno puede tener enfermedad diverticular. Hay muchas enfermedades a nivel del colon que pueden simular estos mismos síntomas, por eso es que uno tiene que tener una cita con el gastroenterólogo y depende de la patología suya de base, hay que mirar por qué es que se infla, ¿sí? No conozco su enfermedad, pues porque no la conozco como paciente, pero si ya tiene estudios endoscópicos, si ya le hicieron una cirugía, si le descartaron que no haya ninguna enfermedad inflamatoria intestinal y ninguna patología maligna, pues hay que mirar si es que está sufriendo de alguna patología funcional. Yo quiero aclarar aquí que cuando uno tiene problemas gastrointestinales, uno puede tener problemas orgánicos o problemas funcionales. Usualmente los orgánicos son enfermedades inflamatorias intestinales o los divertículos, o úlceras o cáncer. Cuando todo esto se ha descartado y el paciente persiste con dolor, distensión, o con diarrea o estreñimiento y que los estudios endoscópicos e imaginológicos son normales, usualmente uno le dice al paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, depende de sus deposiciones, si es predominio diarrea o estreñimiento, o puede ser incluso mixto. Entonces, si no hay ninguna condición orgánica, uno puede comenzar a manejar ese síndrome de intestino irritable y depende de la condición, uno inicia tratamientos antiespasmódicos para mejorar el dolor, que tienen otros componentes como la simeticona que ayudan a disminuir los gases y la distensión, damos tratamiento para el sobrecrecimiento bacteriano para bajar esa cantidad de bacterias que sobrecrecen mucho y que nos generan estos gases y esta distensión, y mejorar, por supuesto, la dieta. Entonces, en principio, yo le diría que si usted no tiene ninguna de estas patologías orgánicas que ya mencioné, pues la idea sería que consultara con su médico para comenzar a manejar esta patología funcional y mirar cuál es el síntoma principal y comenzar a medicarla. Bueno, mire, también, doctora, acá nos escriben nuestros oyentes y le mandan preguntar. Desde hace 2 meses tengo un dolor en el lado derecho bajito abdominal, casi que dentro del muslo, que irradia hacia la parte frontal de la pierna. ¿Esto podría ser colitis? Bueno, este síntoma específicamente no, habría que examinarlo muy bien si además de ese dolor tiene diarreas,
tiene cambios a nivel de la deposición, si hay sangrado, si hay pérdida de peso, cómo está la hemoglobina, cómo están los exámenes de inflamación. Uno puede tener ese tipo de dolores en un paciente con colitis o con enfermedad de Crohn, pero tienen que haber otras cosas, ¿sí? No solamente ese dolor. Un dolor a ese nivel, y si es mujer, pueden ser de muchas etiologías. Allí está el apéndice, allí están los ovarios, por allí también pasa la parte distal del uréter, entonces pueden ser cálculos renales, o sea, pueden ser causas intestinales, ginecológicas, gastrointestinales, en los dolores en la fosa ilíaca derecha, que es donde está mencionando el dolor. Entonces yo creo que lo más importante es que lo vea el especialista para que uno pueda hacerle un buen examen físico y de acuerdo a esto mirar si necesita un estudio endoscópico y un estudio imagenológico para poder llegar al diagnóstico de por qué es el dolor. Pero en principio solo ese dolor, pues es difícil de considerar que sea solamente por una colitis ulcerativa, porque si no tiene otros signos o síntomas es poco probable. Doctora, ahí está Orlando, que tiene una pregunta para usted. Orlando, adelante. Mire, doctora, ¿Orlando? o sea que ¿Sí? uno no... No le escucho a don Orlando. Orlando, doctora, pero se le cayó la llamada, ya volverá a llamar, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué órganos, además del colon, se ven afectados con estas enfermedades? Bueno, eso es una excelente pregunta. Ya dijimos que el tracto digestivo es el órgano principal, ¿cierto? Pero también hasta en el 50% de los pacientes hay afectación fuera del intestino. Entonces son pacientes que pueden tener manifestaciones a nivel de las articulaciones, a nivel de los ojos, a nivel de la piel, a nivel del hígado, entre otros. Las tres principales manifestaciones fuera del intestino de la colitis ulcerativa y de la enfermedad de Crohn son, en primer lugar, articulares. Entonces son pacientes que hacen artritis, que se les inflaman las coyunturas, se les ponen gotas grandes rojas con dolor, ya sea una rodilla, un tobillo, un codo o las de las manitos, o también pueden haber compromisos articulares centrales a nivel de la columna, ¿sí? Las segundas manifestaciones más frecuentes son las de la piel. Entonces pueden presentar características o afectaciones inflamatorias de la piel, eritema nodoso, vesículas, vasculitis o lesiones así como unos morados que la gente nunca se ha golpeado y le salen, que parecen como hemorragias, o puede haber psoriasis, o pueden haber lesiones ulceradas en la piel crónicas. Y las terceras más frecuentes son las de los ojos. Entonces pueden presentarse en inflamaciones de la esclera, que es la región blanca del ojo, pueden presentarse epiescleritis, escleritis, que son afectaciones de la esclera, o uveitis, y básicamente estas afectaciones en los ojos se caracterizan por ser con ojo rojo intenso, pérdida visual, dolor a la movilización de los ojos. Entonces son manifestaciones fuera del intestino que incluso pueden llegar a presentarse hasta en un 25 a 30% antes de que empiecen los síntomas digestivos. Entonces es importante siempre tener muy bien descrito cualquier alteración que tengan en cualquier otra parte del cuerpo. Si ven alguna lesión, tomar una foto, llevársela a su médico para poder mostrarles cómo era la lesión, ya sea en la articulación, en la piel, en los ojos. Bueno, estamos hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos a Asdrúbal en la línea que le quiere hacer una pregunta a la doctora Viviana Parra, especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Asdrúbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Mira, te llamo desde Tunja, tengo 58 años. Hace de un tiempo para acá, todo lo que como se me infla el estómago, eso se me vuelve mucho, parece fiesta. Se me infla el estómago, muchos gases, voy al médico, me dicen que de pronto puede ser colon irritable, lo único que me dan es trimebutina. Algo me controla, pero aparte de todo eso, tengo siempre un dolor casi que constante en el lado izquierdo, bajo la última costilla. No sé qué pasa. Ajá. ¿Aló? ¿Don Asdrúbal? Sí, cuéntenos, don Asdrúbal, a ver. A ver, doctora. Tengo siempre, todo lo que como se me inflama el estómago. Sí, le escuché hasta que le da dolor debajo de la costilla. Exactamente, sí, esa es mi pregunta.
Bueno, entonces, básicamente, primero que todo, en Asdrúbal con 50 años, ya idealmente deberíamos tener una colonoscopia de tamizaje de cáncer de colon. Entonces, en principio, su médico lo ha tratado muy bien, le ha hecho un enfoque de tratamiento, la trimebutina es un muy buen antiespasmódico, pero si no le ha servido completamente, creo que teniendo en cuenta la refractariedad de los síntomas, la persistencia de ellos y que usted ya tiene 50 años, en los cuales idealmente necesitamos hacer una estrategia de tamizaje de cáncer de colon, sería ideal hacerle una colonoscopia para ir a mirar que no haya ninguna alteración, también revisar por la estrategia de tamizaje de cáncer de colon que no esté ninguna lesión ni nada presente, para poder estar totalmente tranquilos de que realmente estemos ante un síndrome de intestino irritable y podamos cambiar de medicamentos a otro mecanismo de acción que me le pueda ayudar a relajar el músculo liso del intestino cuando come para que no me le genere dolor, que me le disminuya la cantidad de los gases que están asociados, porque usualmente los medicamentos que damos para el síndrome de intestino irritable nos quitan el dolor, nos quitan los gases. También a veces podemos dar ciclos de algunos medicamentos que nos ayudan a bajar el sobrecrecimiento de bacterias que también generan gases. Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer ahora es consultar a su gastroenterólogo, comentarle que con la trimebutina no hay una mejoría total y que dado la edad, una colonoscopia sería un muy buen estudio tanto para tamizaje de cáncer de colon como para terminar de estudiar ese dolor, esa molestia y poder determinar definitivamente si es un síndrome de intestino irritable y cambiar de tratamiento. Doctora, si yo sufro de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuáles son los alimentos que sí o sí debo eliminar de mi dieta? Bueno, como lo dije anteriormente, no es que sea una receta de cocina. Esto no es como una enfermedad celíaca en la que cancelamos y quitamos totalmente el gluten. Aquí básicamente lo que necesitamos es tener una dieta saludable. Depende de si el paciente está en actividad de la enfermedad o en remisión, nos van a caer peor ciertos alimentos u otros. Pero en general la dieta de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal debe ser baja en grasas, sin fritos, sin apanados, sin ultraprocesados, con disminución de las carnes rojas idealmente, no alcohol, no cigarrillo, idealmente bajo en salsas, en azúcares refinados, en embutidos, ¿ya? Entonces todo al vapor, al horno, asado, nada frito, nada apanado, ¿listo? Los pacientes pueden comer todos los tipos de alimentos. En estas enfermedades no hacemos restricciones alimentarias de que no puede comer frutas, de que no puede comer verduras, de que no, ellos pueden comer su fruta, su verdura, su proteína, su carbohidrato, su grasa, pero una grasa adecuada, un adecuado carbohidrato, la fruta idealmente en físico, no en jugos, ¿sí? Las verduras, pues hay algunas verduras que nos pueden llegar a distender, como son el coliflor, el brócoli, pero en general uno también tiene que mirar al paciente a ver qué es lo que tolera, qué es lo que le cae bien y qué es lo que no le cae bien, pero no hay ningún alimento que uno diga esto absolutamente no. Dentro de todos los alimentos, si son saludables, el paciente los puede consumir, pero con las recomendaciones que ya di anteriormente. Juan Carlos en la línea. Juan Carlos, ¿qué le quiere preguntar a la doctora? Gracias, doctora. Yo sufro de síntomas de intestino irritable y de reflujo. Ya he probado otros medicamentos y el doctor me dice que yo soy un candidato para tegoprazán, pero que no se encuentra en el país. ¿Qué características tiene esto? Y en este tipo de medicamentos, pues, ¿qué debo hacer? Gracias. Bueno, pues tiene dos enfermedades importantes, ¿sí? Efectivamente, este medicamento todavía no está en el mercado, próximamente va a llegar, pero pues había que mirarlo, qué características tiene ahorita su endoscopia, cómo está su dieta, qué medicamentos le han dado para mirar si de pronto hay algún otro mecanismo de acción en el que se pueda utilizar mientras llegan estas nuevas moléculas. Esas son moléculas que van a llegar al mercado y que nos van a abrir un poco más el panorama en el tratamiento de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son los PICAPs, pero pues en el momento no lo tenemos, ¿sí? Pero habría que mirar muy bien su dieta. Cuando uno tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome de intestino irritable y el paciente es refractario a todo lo que tenemos, uno tiene que comenzar a mirar como paciente qué está pasando tanto en mi parte alimentaria como en mi parte emocional, porque no solamente es una pastilla la que arregla todos los problemas de estas
patologías funcionales. Habría que mirar también sus hábitos de estilo de vida, cómo está la parte del estrés, la parte emocional, porque claramente hay un eje intestino-cerebro que a veces no permite que los pacientes puedan mejorar a pesar de la medicación, porque todo lo que tiene impacto a nivel emocional, como son el estrés, la ansiedad, el tener un sueño no reparador, el estar con depresión, todos este tipo de sustancias que se modulan a nivel del cerebro y que tienen que ver con todos estos síntomas emocionales, también van y actúan en las neuronas del sistema nervioso de nuestro tracto digestivo y generan todos estos síntomas que usted puede estar teniendo. Entonces la solución no solamente es en medicamentos, sino también en un gran porcentaje en la dieta y en el control también de la parte emocional. Entonces, por supuesto, si usted es candidato para este nuevo mecanismo de acción, ideal cuando llegue, pero mientras tanto también yo creo que hay que comenzar a analizar esas otras partes que a veces como paciente no hemos resuelto totalmente y no me dejan ser o mejorar con los mecanismos de acción que están usando mis médicos hasta el momento. Entonces mi invitación también es que miremos esa parte emocional y esa parte alimentaria para tratar de complementar el tratamiento que el médico le está haciendo actualmente. Bueno, pues doctora Viviana Parra, muchas gracias por haber estado en Salud y Algo Más. ¿En dónde la pueden encontrar nuestros oyentes? Bueno, actualmente yo trabajo en Bucaramanga, estoy en el Centro Internacional de Especialistas en mi consultorio particular y también soy, pues, por supuesto, la especialista en el Hospital Internacional de Colombia en el área de gastroenterología. Es muy importante que los pacientes recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que está aumentando la prevalencia en nuestro país, que cualquiera de las personas que nos esté oyendo y tenga síntomas crónicos de diarrea crónica de más de 4 semanas, que tenga sangrado en la deposición, dolores abdominales intensos, persistentes, pérdida de peso. Es un paciente que debe consultar a su gastroenterólogo para idealmente hacer un estudio endoscópico y unos análisis especiales para descartar que no esté cursando con una colitis ulcerativa o con una enfermedad de Crohn.